Jesucristo, es parte de ese linaje que lleva nuestro Señor Jesucristo, el Mesías prometido, en Mateo capítulo 1 y versículo 12. Esta genealogía, mi hermano, de nuestro Señor Jesucristo, donde se encuentra Zorobabel, subraya la continuidad de las promesas de pacto de Dios. Estas palabras dadas en los escombros y en la ruina, volver a restaurar otra vez a su pueblo, que un día lo compró, que un día lo llamó de Egipto, que un día con brazo poderoso lo sacó de la esclavitud para tomarlo como su pueblo. Y aquí vemos, mis hermanos, que esta genealogía de Zorobabel subraya la continuidad de esa promesa del pacto de Dios desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Zorobabel, aquí Zorobabel viene sirviendo como un eslabón clave de la cadena genealógica del Mesías. Así que aquí vemos que Zorobabel y su papel en la reconstrucción del templo, se encuentra la reconstrucción y también se encuentra la esperanza de Israel. La semilla de Babilonia, Zorobabel, lo que significa que regresa a Jerusalén y ahora lidera la reconstrucción del templo. Y esto sirve como una metáfora poderosa para la renovación, para la reconstrucción, para la restauración del pueblo judío y su relación con su Dios. Aquella gloria que lo habían perdido con Nabucodonosor. Aquí vemos, mis hermanos, el reflejo de la narrativa bíblica más amplia del exilio y el retorno, en donde a causa del pecado y la redención, el juicio y la gracia. Aquí vemos pecado, redención, juicio y gracia de este Dios vivo. Además, este libro de Ageo que vamos a estudiar, y lo voy a volver aquí, Ageo, ¿sí? Zorobabel también se menciona, mis hermanos, en los libros de Esdras y Zacarías. Míralo, Esdras y Zacarías y Ageo. Se menciona este nombre, sí, que es parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, y enfatiza aún más su importancia en el periodo del retorno. Eso lo vemos en Esdras capítulo 2. Esdras capítulo 3, versículo 2. Mire cómo dice. Entonces aquí Zorobabel había vuelto con 50,000 que estuvieron cautivos, de los que tenían un corazón para trabajar en la obra del Señor, que tenían un corazón de amor por la restauración de su pueblo y de su Dios. Dice en Esdras 3:2, entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre el holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Ese altar de bronce, mi hermano, era una obra difícil. La restauración
no es una obra fácil, mis hermanos. Caer en pecado, en idolatría, en alejarse del Señor, es fácil. Pero restaurarse, levantarse, no es fácil. Es difícil. Implica mucho trabajo. Implica mucho ánimo. Implica mucho de que sea el Señor que esté en medio de nosotros para restaurar nuestras vidas. No es imposible. Puede ser posible una restauración individual y personal de cada uno de nuestros hermanos. De que vuelvan a restaurar el templo de Dios. Que vuelvan a restaurar su comunión con su Salvador, aquel que murió en la cruz por nuestros pecados. Y cuando restauren nuestras vidas personales, entonces como iglesia también habrá una restauración plena. Y vendrán las bendiciones del Señor y habitará en medio de nosotros y estaremos llenos de su Santo Espíritu y nos alimentaremos de su palabra y sus dones espirituales estarán de manifiesto para edificar a la iglesia con el propósito de amarnos unos a los otros, con el propósito de predicar su evangelio, con el propósito de adorar a nuestro Dios. Aquí ya leímos que en estas tres también aparece este nombre de Zorobabel. Este versículo destaca el compromiso de Zorobabel con la restauración de las prácticas de adoración adecuada y la importancia de la ley del pacto de Sinaí. Porque mira para qué Dios mandó a Zorobabel. Dice que hijo de Salatiel, Zorobabel y sus hermanos edificaron el altar del Dios de Israel. El altar de bronce. Estamos hablando del altar de bronce, donde se ofrecían los holocaustos, donde se ofrecían los sacrificios por la culpa, los sacrificios de paz, las oblaciones, donde se ofrecía el sacrificio. Allí vemos a Zorobabel, en donde él tiene ese compromiso, ¿sí?, con la restauración de las prácticas de adoración. Si queremos tener una restauración plena, necesitamos restaurar eso. Y aquí dice claramente que vayan esa restauración adecuado a la importancia de la palabra de Dios. Como Dios lo indica, como el Señor lo señala, así tiene que ser las actividades de la iglesia, así como el Señor está dando y le dio a Moisés la forma como debe de acercarse el pueblo. Así se tiene que comenzar y así se tiene que hacer. No había templo, pero Zorobabel ya edificó un altar. Estaban derribados los muros, pero Zorobabel ya comenzó a restaurar las prácticas de adoración. Tenemos que comenzar por algo, corregir lo deficiente, lo que no le agrada al Señor. Ahí tenemos que comenzar. No es de un solo golpe la restauración, es lo que veamos conforme a la palabra del Señor, las necesidades que hay. Y aquí vemos a un Zorobabel que le da importancia a la ley de edificando el altar de Dios. Ahí dice,
el altar del holocausto, como está escrito, como dice la palabra de Dios. Aquí en la ley de Moisés, varón de Dios. En Zacarías capítulo 4 y versículo 7, también el profeta Zacarías, él entrega un mensaje de aliento a Zorobabel. Y esto lo podemos ver allí en Zacarías capítulo 4 y el versículo 6. Esta dice aquí, entonces, ahí es Zacarías, ya no es Ageo, es Zacarías. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, Zorobabel, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia. Aquí estamos viendo en Zacarías, mis hermanos, cómo Zacarías entrega un mensaje de aliento a Zorobabel. Aún necesita todavía, a pesar que ya estaba allí Zorobabel, para comenzar a dar los primeros pasos de obediencia a una restauración. Ahora Zacarías le entrega un mensaje de aliento a Zorobabel, en donde nosotros vemos que le dice el Señor a Zorobabel, Zorobabel, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, con mi dirección, con mi sabiduría, con mi brazo de poder, con mi palabra. Así es como se comienza una restauración. Una restauración tiene que ser bajo el poder del Espíritu de Dios. Una restauración del creyente tiene que ser bajo el poder de la palabra de Dios. Una restauración para el creyente del Señor tiene que ser por medio del poder de Dios que trae salvación a los hombres, el poder de la cruz. Como iglesia necesitamos del poder de la cruz, no para salvación, pero sí para confesar mis pecados, y mi sumo sacerdote que resucitó de los muertos se encuentra intercediendo por su pueblo. Y si confiesas tu pecado, dice Juan, Él es fiel y es justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Necesitamos comenzar por eso, confesando nuestros pecados de todo corazón, no con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu. Ese precioso y poderoso y maravilloso Espíritu Santo que nuestro Señor Jesucristo dijo que el Padre enviaría a su iglesia, donde va el precioso Espíritu Santo, y sensible Espíritu Santo estará haciendo la obra que nuestro Señor Jesucristo lo comenzó. Estamos en ese tiempo de la iglesia donde el Espíritu Santo tiene que restaurar, el Espíritu Santo tiene que hablar, el Espíritu Santo tiene que consolar, el Espíritu Santo es el que nos tiene que edificar, nos tiene que alimentar, nos tiene que sustentar. No es con fuerza, no es con ejército, no es con espada, tiene que ser por el Espíritu del Señor. Por eso necesitamos para una restauración el precioso Espíritu Santo. El Espíritu Santo es importante.
Aquí vemos que la restauración de la casa de David, eso tiene mucho que ver. La restauración de Jerusalén y del templo en tiempo de Zorobabel, en el tiempo de Esdras, Nehemías, Ageo, Zacarías y Malaquías, en ese tiempo del retorno, ahí va también el plan del Señor. Aparte de restaurar la adoración, preparando la restauración de la casa de David, ese pacto que el Dios eterno hizo con David. Allí en Samuel capítulo 7, segunda de Samuel, capítulo 7, allí hay un pacto conocido como el pacto davídico, en donde el Señor le dio la gracia y la bendición al rey David, dándole la promesa que no faltaría sobre su trono quien se sentaría para gobernar. Lo que más adelante en los evangelios un ángel lo confirma, que aquel santo ser que nacerá en la Virgen María es el que se tenía que sentar sobre el trono de David para que tenga un reino eterno, hablando de nuestro Señor Jesucristo. La restauración de la casa de David a Zorobabel, heredero de David, se le promete un alto estatus, en que ya lo leímos aquí. Este alto estatus lo vemos aquí en Ageo 2:23. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, te pondré como cetro, te sentarás en el trono. Hablando de aquel que vino humilde, como un cordero que fue llevado a la muerte. Nosotros aquí, mis hermanos, tanto Ageo habla de esa restauración de la casa de David con connotaciones mesiánicas. Quizás la otra semana veremos a Zacarías, que también le tocó vivir en ese tiempo de restauración, para restaurar también la casa de David e introducir al amado de las naciones, para que el Padre introduzca a su Hijo amado, en la cual Él tiene complacencia, para introducir a aquel que el Padre envió a esta tierra, trayendo la doctrina del Padre para dar vida eterna, mis hermanos, para dar perdón de nuestros pecados, para darnos salvación. Zacarías 9:9 nos presenta a nuestro Señor Jesucristo humilde y manso, el Rey de Sión. El profeta Isaías, en Isaías capítulo 53, nos lo presenta como el siervo sufriente, como aquel que viene para servir. Ese mismo Zacarías nos presenta en el capítulo 14 como aquel que pisará en el monte de los olivos, pero ya no vendrá como un humilde cordero, sino que vendrá con gran poder y gloria a este mundo. Ahí viene en el Antiguo Testamento el compendio completo de la primera venida y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Solo que Israel, por falta de una revelación completa como la que nosotros tenemos a partir del Nuevo Testamento, que el Señor nos regala la bendición de su palabra, esa revelación,
progresiva para poder entender lo que ahora nosotros entendemos, su primer venida y su segunda venida. Ellos no conocían primer venida y segunda venida, ellos solo como una venida. Daniel así lo ve en el capítulo 7.